Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio de la palabra de Dios. Esta noche quisiera compartir con ustedes algo acerca de la fe. La palabra de Dios nos dice ahí en la Escritura, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza, la fe es una seguridad. La fe, cuando nosotros no esperamos algo y de repente nos llega, esa es fe. Fe es cuando nosotros esperamos donde no hay nada que esperar. Fe es cuando nosotros recibimos algo que no pensábamos recibir, pero que Dios tiene misericordia y nos lo da. Cuando nosotros hablamos de fe, nos viene a la mente siempre cuando leemos una historia, una hermosa historia, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 4. Vea lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 4. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando encontramos esta palabra, encontramos que Moisés, andando en el camino, se preguntaba: ¿y quién irá a heredar todos los bienes que tengo si mi esposa es estéril? Y él le clamó a Dios y le pidió un heredero. Dios escuchó su plegaria, Dios escuchó su oración. No fue instantáneamente. Él tuvo que esperar a que Dios hiciera lo que tenía que hacer. En la palabra de Dios encontramos en Génesis capítulo 16, versículo 2, dice así la palabra de Dios: entonces dijo Sarai a Abraham: ya que ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sara. ¿Cuántas veces nosotros en el espera de lo que Dios puede hacer en nosotros? ¿Cuántas veces nosotros en el esperar en lo que Dios va a hacer en nosotros? Llámese promesa de sanidad, llámese promesa de salvación, llámese promesa económica, llámese promesa de salud, promesa de la que sea. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos porque vemos que pasa el tiempo, que pasa el tiempo, que pasa el tiempo, y decimos: es que Dios no hace nada, es que Dios simple y sencillamente o no escuchó mi oración o no quiere escucharme? O tal vez nos hacemos la pregunta y decimos: es que a lo mejor Dios me está poniendo un medio y yo no me he dado cuenta, que Dios quiere que yo le ayude para que esa promesa se cumpla. Encontramos en este pasaje de Génesis a una Sara que Abraham le contó la promesa que Dios le había hecho, que iba a ser padre de una generación. Dice la Biblia que incluso lo llevó y le mostró las estrellas y le mostró la arena del mar y le dijo: tu descendencia va a ser como todo esto y aún más. Pero no creyó. Y entonces Sara creyó que a lo mejor era a través de ayudarle a Dios, a través de creer que Dios necesita ayuda. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado algo similar? Y de repente creemos que Dios ya se tardó, que Dios no va a hacer en nosotros lo que ha prometido hacer. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo 3, vean lo que nos dice la palabra de Dios allí en Proverbios, capítulo 3. Y algo que siempre nos sucede es que a veces perdemos la paciencia, a veces perdemos la fe en las cosas que va a hacer. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuánto trabajo nos cuesta confiar en Jehová? ¿Cuánto trabajo nos cuesta agarrarnos de la mano de Jehová? Que si queremos salir de una adicción, nos cuesta trabajo creer que lo podemos hacer. Decimos: es que nos falta voluntad, es que no tengo fuerza de voluntad. Si estamos enfermos, a veces decimos: es que yo ya le he clamado a Dios, es que si supiera la gente lo que estoy pasando, si supiera la gente lo que estoy esperando, si sintiera los dolores que yo siento, tal vez entenderían por qué mi desesperación. Pero a veces nos confiamos o nos fiamos en nuestra propia prudencia. A veces nos confiamos en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros podemos hacer. Y dice aquí la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué en este momento no examinas lo que tu corazón necesita? ¿Por qué en este momento no le crees a Dios?
La palabra de Dios nos dice allí en Mateo, capítulo 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 17. Amén. Versículo 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquel, y se pasará, y nada os será imposible. Dice que nuestra fe es tan poderosa que puede mover montañas. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es tan poderosa que puede hacer grandes cosas, pero Jesús entra diciendo: por vuestra poca fe. ¿Cómo podremos medir nuestra fe? ¿Cómo podremos saber que tenemos fe o no tenemos fe? Mide tu fe. Empieza a pensar: ¿qué tanto he confiado en que Dios me puede sanar? ¿Qué tanto he confiado en que Dios me puede ayudar? ¿Qué tanto he confiado en que Dios puede hacer lo que tiene que hacer en mi vida? Yo creo que es el momento en que empecemos a confiar plenamente en Dios. El tiempo no lo sabemos. Cuando vemos la palabra de Dios en la historia de Abraham, dice la palabra de Dios que ya había pasado demasiado tiempo, y no se lograba cumplir el cometido que Dios tenía para cada uno de nosotros. Había pasado el tiempo y nos damos cuenta que Abraham simple y sencillamente no lograba tener un heredero y ya había llegado al tono de la desesperación. Cuando vuelve a aparecer otra vez los siervos de Dios, Jehová, en el capítulo 18 de Génesis, versículo 10 en adelante, dice así: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda en que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor viejo. ¿Cuántas veces te han dicho que creas, que confíes, que Dios va a hacer algo en ti? Y te ríes y dices: ¿cómo pues podrá Dios hacer algo en mi vida? ¿Cómo pues podrá hacer algo Dios en mí? Si mira lo que soy, si estoy lleno de pecado, si estoy lleno de maldad, si estoy lleno de poca fe, si estoy lleno de malas conductas, si estoy lleno de malas actitudes. Nosotros no nos acercamos a Dios porque seamos buenos. Nosotros nos acercamos a Dios porque Él es misericordioso. No dejes de pedirle, no dejes de rogarlo, y esperarás que Dios a su tiempo Él hará lo que tiene que hacer en tu vida. Simplemente espera el tiempo de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, le dice Jesús a sus discípulos y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tú no sabes cuándo Dios va a obrar. Puede obrar mañana, puede obrar en este momento, puede obrar no sé cuándo. Solo tienes que confiar. Solo tienes que creer lo que la palabra de Dios te dice. Cuando nosotros pensamos en la fe, a veces quisiéramos que las cosas se hicieran en un instante, porque ciertamente no nos gusta el dolor, porque ciertamente no nos gusta pasar cosas tristes, no nos gusta pasar cosas difíciles, pero a veces es tiempo de esperar. Todo lo que te sucede, todo lo que estás pasando tiene una razón, todo tiene un propósito. La idea de la fe es que aprendas la lección de cada cosa que te sucede. La idea de la fe es que sepas que cuando te venga la bendición, tú estás preparado, porque tal vez no estás preparado para recibir tu salud, tal vez no estás preparado para recibir el milagro que tú deseas, porque no has aprendido a apreciar lo que viene. Es el momento de que tu fe sea una fe activa y no una fe pasiva. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, nos exhorta y dice: pero pida con fe, no dando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada a una parte y otra. Dice aquí la palabra, se las voy a leer. No pida, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Pida no dudando, pida creyendo, pida que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en usted. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiera. Deje de pensar cuándo va a ser su milagro. Deje de estar esperando el tiempo. Solo siga buscando de Dios. Solo siga doblando su rodilla. Solo siga clamando a Dios. Solo siga buscando su rostro en oración. Solo siga escudriñando la palabra. Y lo que Dios prometió va a ser cumplido. Segunda de Corintios 5:7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Porque nosotros creemos lo que todavía no está. Dice la palabra de Dios que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo te invito en esta noche, en este día, en este momento, que cierres tus ojos y le digas a Dios: Dios, perdóname, Padre, porque me ha faltado creer plenamente en ti. Perdóname, Padre, porque tal vez me ha faltado, Padre, poner toda mi confianza en ti. Perdóname, Padre, porque yo he buscado la forma, Padre, de que tu palabra se cumpla en mí. Si estoy enfermo en este momento, Padre, yo creo que tú me das la sanidad. Yo creo que cualquier enfermedad que yo tenga en mi cuerpo, Padre, es echada fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Que soy sano para tu gloria, que soy sano para cumplir el propósito que tienes en mi vida. Si tengo algún problema, alguna situación, yo te pido que tú tomes el control, Dios Todopoderoso. Que seas tú quien te muevas en esa circunstancia, Padre. Si me hace falta economía, Dios mío, abre las puertas, Padre. Ábreme puertas, Padre. Dame gracias ante los ojos de los hombres para que pueda encontrar la bendición que tú tienes para mí, Señor. Dame, Padre, lo que tú quieras darme, Padre. Y ábreme esas puertas, Padre, que necesito que sean abiertas. Si tengo necesidad del alma, de la mente, del corazón, te pido que sanes mi corazón, que toda raíz de amargura, que toda raíz de rencor, que toda raíz de odio, Padre, se vaya fuera de mí, porque quiero confiar plenamente en ti, porque ya no quiero andar a tientas, porque ya no quiero andar viendo si las cosas suceden. No me quiero reír de tus promesas, no me quiero reír de las cosas que tienes preparadas para mí. Quiero confiar en ti. Gracias te doy porque sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en mí. Gracias, te lo pido todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amén. Siga confiando, siga orando, siga leyendo su palabra y verá que pronto Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Gracias por escucharme, se los agradezco mucho. Que Dios me los bendiga. Amén.